El títere castrista Miguel Díaz-Canel habla de sus insatisfacciones sin ofrecer una salida a la crisis cubana. Mientras tanto, critica a Estados Unidos, pero se deshace en elogios a la administración Biden. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones y en los comentarios comenzamos. Con un discurso lacrimógeno sobre sus insatisfacciones personales al frente del gobierno y en presencia de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel rindió cuentas el día miércoles en el Palacio de Convenciones de La Habana sobre su gestión del país durante el año 2022. A las justificaciones habituales para explicar la deriva económica de la isla, el bloqueo de Estados Unidos, las secuelas de la pandemia del coronavirus y los desastres provocados por el huracán y la explosión de supertanqueros, sumó, con cuidado de ofender a Rusia, los nuevos problemas generados por el conflicto en Europa y la inflación internacional. Ante la crisis económica, dijo sentirse como el principal responsable, pero matizó afirmando que se había limitado a asumir la continuidad desde una perspectiva dialéctica. No perdió la oportunidad para formular un regaño a los burócratas locales y provinciales y aclaró que, aunque él conoce cuáles son los problemas, espera que nadie los reciba como justificación. La Asamblea del Poder Popular advirtió continuará en 2023 su alto trabajo legislativo de promulgar leyes que desarrollen la Constitución y encaren la difícil cotidianidad cubana. El mandatario tardó en entrar en materia económica y cuando lo hizo fue para repetir el dictamen del ministro de Economía Alejandro Gil durante el pleno del Partido Comunista. La situación es difícil, el gobierno no sabe ya dónde extraer las divisas necesarias y las medidas de la tarea de ordenamiento no fueron suficientes para paliar el desastre financiero. Habló crípticamente del incremento de los ingresos de las personas naturales sin respaldo productivo y se alarmó de la parcial dolarización de la economía, que ha impactado notablemente en el alza de los precios y productos. Después de criticar vagamente a Estados Unidos por mantener el bloqueo como arma de coerción cruel, ilegítima e inmoral, Díaz-Canel se deshizo en elogios para la administración Biden. Dijo estar interesado en las cerca de 2 millones de personas de origen cubano o descendientes de ellas que viven en Florida y afirmó que deseaba promover lazos amplios con Estados Unidos. Mencionó la asesoría técnica ofrecida por las autoridades estadounidenses durante la explosión de la base de supertanqueros, a pesar de que, entonces, la prensa oficial negó inicialmente la existencia de tal ayuda, la consideró insuficiente. Díaz-Canel recordó también que Estados Unidos donó 100 trajes de bomberos, además de equipos contra incendios y de protección, que llegaron a Cuba hace una semana. Fue una iniciativa agradecida y aceptada, dijo con recato. Además, habló de los 2 millones de dólares que envió la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, una de las instituciones estadounidenses que el régimen ha criticado con más énfasis. Una ayuda sin condicionamientos, aseguró, atribuyéndole no a la USAID, sino al gobierno de Biden, por lo que también le agradecemos y aceptamos. No obstante, no perdió la ocasión para lamentar la abierta política de subvenciones y los intentos de desestabilizar al país, pagados con decenas de millones de dólares del presupuesto federal. Estados Unidos entrenó individuos para que cometan actos violentos contra Cuba, dijo en referencia a las acusaciones lanzadas por la televisión cubana a presuntos criminales contra el Estado capturados por la policía. Por último, reconoció que a pesar de todo, Cuba y Estados Unidos viven una suerte de deshielo, aunque con pasos muy discretos y dirigidos a encaminar la cooperación bilateral para el cumplimiento de acuerdos migratorios y también en otras áreas de prioridad para ambos países. Sobre la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, se limitó a culpar también a Estados Unidos y su nocivo empeño imperialista de pretender dividir al mundo, aunque admitió que la guerra complicaba la situación económica global. En cuanto a su influencia política en Latinoamérica y la posibilidad de alianza con los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana, celebró el acercamiento de Cuba de varios presidentes como Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador.
Los saludos alcanzaron también a Daniel Ortega, Luis Arce y Nicolás Maduro, y señalaron discretamente el beneficio mutuo de las relaciones con Argentina, pero no hubo referencia alguna a Chile, con cuyo presidente Gabriel Boric La Habana no acaba de simpatizar. El mandatario evitó mencionar, desde luego, al expresidente de Perú, Pedro Castillo, cuyo autogolpe no merece un comentario de la dirigencia cubana hasta los pasados 2 días. Al término del discurso, y sin decidirse finalmente por el triunfalismo o por la autocrítica, Díaz-Canel afirmó que se sentía culpable por no haber sido capaz de lograr desde la conducción del país los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad. Siguiendo con las noticias, las MIPYMES cubanas se quedaron sin incentivo para consolidarse, no más exención de pago de impuestos. El gobierno cubano dejó sin efecto la exención del pago de impuestos a las MIPYMES de nuevo, una medida que justificó con un supuesto avance de la disciplina tributaria y por la necesidad de financiar servicios y programas sociales. La medida fue aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quienes respaldaron sin sorpresa el presupuesto del Estado para 2023, presentado por la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, publicó el portal oficialista Cuba Debate. A partir de la necesidad de que todos los actores económicos contribuyan a generar ingresos para la financiación de los servicios y de programas sociales, queda sin efecto la exoneración de los pagos de impuestos a las MIPYMES constituidas a partir de 2023, señala la nueva disposición. Según lo publicado por el medio estatal, las MIPYMES constituidas con anterioridad y que están disfrutando este beneficio lo mantienen hasta el término del periodo porque se les fue otorgado. La decisión fue cuestionada por el economista cubano Oniel Díaz Castellanos, quien hizo referencia al trato preferencial que da el gobierno al capital foráneo y puso el ejemplo de la llamada Zona Especial de Desarrollo Mariel. La Asamblea Nacional, al aprobar la Ley de Presupuesto para 2023, acaba de eliminar los incentivos que tenían las MIPYMES o CNA, cooperativas no agropecuarias, de 6 meses o 1 año de exoneración del pago de impuestos. Esto era vital para que las nuevas empresas privadas lograran consolidarse, escribió Díaz en una publicación de Facebook. Para el capital extranjero que va al Mariel, 10 años libres de impuestos sobre las utilidades y otras facilidades más. Para nosotros, los cubanos, ni un solo día, lamentó. El presupuesto del Estado para el próximo año incluye también modificar la base imponible del impuesto sobre las ventas y servicios de las MIPYMES, estableciendo que se aplique un total de ventas. Según Cuba Debate, esta medida ya está aplicada para los trabajadores por cuenta propia y a las cooperativas no agropecuarias. Otras estipulaciones del gobierno en torno al sector privado para avanzar en la disciplina tributaria pasan por aplicar un solo régimen de tributación para el pago de los tributos del trabajo por cuenta propia, con el objetivo de consolidar la aplicación del principio de progresividad en el pago del impuesto sobre los ingresos personales, así como definir los valores mínimos de ingresos para el cálculo de los tributos, impuestos sobre ventas e ingresos personales que potencien la recaudación, el control y reduzcan la subdeclaración. Asimismo, el gobierno dijo que busca reconocer la tasa del mercado cambiario en las operaciones de importación, el acceso al mercado cambiario en MLC e ingresos recibidos por actores económicos no estatales, y por otra parte, actualizar los valores referentes y vehículos para el cálculo de los impuestos asociados a la compra-venta y donaciones de estos bienes. De las casi 6.000 MIPYMES creadas durante este año, pocas terminarán vivas el 2023, vaticinó recientemente la periodista especializada en temas económicos Rafaela Cruz. Un mercado signado por la improductividad, la escasez de recursos, la mano de obra y la inflación es corrosivo para los negocios, más cuando hay tanta dependencia de la importación de insumos y de bienes de capital, partiendo de una moneda extremadamente débil, señaló recientemente. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.